Hola chicos, bueno, bienvenidos a este nuevo video, el video número 8 de Algoritmos y Programación 2, donde vamos a continuar enumerando los distintos tipos de datos abstractos que existen en programación. Ya hemos visto algunos, hemos visto el concepto ya de memoria dinámica, el concepto de punteros, y en el video anterior hemos visto el concepto de las listas en todos sus formatos, sobre todo el concepto de las listas enlazadas. Ahora vamos a ver en este video una variante, un subtipo de estas listas, que son los tipos de datos abstractos denominados pilas. Una pila, que es reconocido el nombre en inglés como stack, es una estructura de datos que está caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que las operaciones de inserción y de extracción se realizan siempre por el mismo extremo. Imaginemos, a ver, imaginémonos una pila, a ver, imaginemos una caja en donde vamos guardando diferentes libros. Entonces, lo que armamos es una pila de libros. Observen que a medida que vamos almacenando o colocando esos libros dentro de esa caja, los vamos, entre comillas, apilando. Así es el concepto, lo mismo tenemos el mismo concepto en programación. De modo tal que al finalizar de colocar todos nuestros libros en esta supuesta caja, vamos a tener solamente a la vista el libro que está en la parte de arriba, es decir, lo que sería el último que hemos colocado, ¿está? De modo tal de que si queremos buscar algún libro que está más abajo, lo que tenemos que hacer es ir extrayendo desde lo que está arriba de esa pila de libros, cada uno de esos elementos hasta encontrar el que necesitamos. Por lo tanto, este va a ser el concepto que vamos a utilizar con este tipo de dato abstracto denominado pila. Por eso las pilas también se llaman estructuras LIFO, del inglés last in, first out. ¿Qué es lo que quiere decir? Debido a que el último elemento en entrar va a ser el último elemento va a ser el primero en salir. ¿Está? Es decir, si vos, como les decía recién, si tenemos esa pila de libros, a medida que vamos colocando los libros y luego tenemos que buscar uno que está abajo, ese primero que pusimos, el último que hemos puesto, lo tenemos que ir sacando a medida, uno a uno, hasta encontrar el que queremos buscar. Por eso se llama este tipo de estructura, este tipo de algoritmo, es el algoritmo LIFO, del inglés, el último elemento en entrar va a ser el primero que va a salir. Eh, como les dije antes, el tipo de dato abstracto pila es un subtipo dentro de las listas que hemos visto en el video anterior. Es decir, podemos definir todas las mismas operaciones abstractas sobre el tipo de dato abstracto pila en función de las operaciones que vimos sobre las listas, es decir, las de inserción, de eliminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para tener en claro, el tipo de dato abstracto pila es un subtipo de lo que sería una lista. Como les dije, para que quede en claro, entonces una pila es un contenedor de objetos que son insertados y eliminados de acuerdo con el principio de que el último en entrar es el primero en salir. El último, last, en entrar, input, es el primero, first, en salir, output. Por eso la abreviatura de este tipo de algoritmos que se denomina LIFO, last in, first out. Si nos fijamos gráficamente, para que nos quede claro, si nosotros tuviéramos el tipo de dato abstracto pila, a medida que vamos colocando, entre comillas, lo que serían los libros, los vamos colocando como sería el libro que está más abajo es el A1, el que está arriba es el A2, el que está arriba sería el A3. Lo que vamos haciendo es apilando esos libros, los vamos apilando. Y si queremos extraer uno que está abajo, lo que vamos a ir es realizando el concepto de desapilar, teniendo en cuenta que lo que sería el elemento que está más arriba, el libro que está más arriba, es la cima de nuestra pila, de lo que está encima. Así que si queremos sacar, por ejemplo, algún libro que está acá abajo, lo que tenemos que hacer es ir desapilando cada uno de los elementos, empezando por el que está más arriba de todo. Entonces ahí tendremos digamos, una concepción gráfica de lo que sería el tipo de dato abstracto pila. Eso hay que tenerlo presente.
Como les dije, los elementos se insertan de uno en uno. A ese concepto se lo llama apilar. El que está más abajo, el elemento A1, lo colocamos en primer lugar. Luego colocamos el A2 y luego la 3 como está gráficamente acá. Y se sacan en el orden inverso al cual se han insertado. A ese concepto se denomina desapilar. El único elemento que se puede observar si miramos esa pila, que si la estamos mirando, es el último insertado, es decir, el que está en la cima de la pila. Si estamos buscando, no sé, uno de esos libros en particular, si veo que ese libro que está ahí arriba, que está en la cima, no es, lo que hago es desapilarlo, es decir, busco el que está más abajo y a este lo extraigo de esa pila. Luego, de a uno en uno, voy desapilando hasta encontrar el último o el elemento que queremos encontrar. Acá tenemos otro ejemplo, que en esta pila hemos colocado, hemos apilado el número 3 que está en el fondo, luego arriba el 7, luego arriba el 2, y luego arriba el 5, y por último el 8. Es decir, en esta pila que está compuesta por números enteros, el tope de la lista es el número 8. Si por algún concepto quiero, no sé, buscar el 7, tengo que desapilar el 8, luego el que me queda arriba sería el 5, lo desapilo, luego el que me queda arriba sería el 2, lo desapilo, y luego el 7, que me quedaría la cima de la pila, es el que extraigo y el que estoy buscando, por ejemplo. Entonces, recuerden, de en uno los voy apilando. ¿Eh? De en uno los vamos apilando. Y lo que tengo arriba de todo es la cima de la pila. Y luego, si quiero alguno de los elementos que están más abajo de la pila, lo que hay que hacer es desapilar cada uno de los elementos de la pila, que están en el tope o en la cima de la pila, hasta encontrar el elemento deseado. ¿En qué aplicaciones podemos utilizar este tipo de datos abstractos? ¿En qué tipo de aplicaciones en programación? O en lo que sea informática. En estructuras auxiliares de muchísimos algoritmos y también en esquemas de programación, como pueden ser recorridos de árboles y de grafos, y en la evaluación de las expresiones. También en la gestión de registros y activación de subprogramas activos durante la ejecución de un programa. Pero lo más común, fíjense ustedes, se observan bien, lo más común, por ejemplo, es encontrarlo en algunos botones que usamos muy comúnmente, muy comúnmente. Uno de ellos, por ejemplo, suele ser en los editores de texto, como puede ser Word u otro, hay un botoncito, en editor de texto y otros software, hay un botón que es el botón deshacer. Bien, el deshacer, que lo que va a hacer a medida que lo vamos pulsando es cancelar operaciones que están editadas recientemente y restablece el estado digamos, de lo que sería el documento en formato anterior. Lo va deshaciendo cada una de las cosas que hemos hecho. Es decir, lo vamos desapilando cada una de las confecciones o cambios que hemos hecho durante el proceso del editado de texto o lo que fuera. Entonces, la secuencia de las operaciones recientes, lo que se va almacenando es en un formato de tipo pila. Es decir, a medida que vamos deshaciendo el tope de esta pila. También, por ejemplo, en los navegadores es muy común, por ejemplo, en el Google, tienen ustedes un par de botoncitos que nos lleva en la página siguiente o la página anterior. O, fíjense ustedes, el botoncito que apunta hacia atrás y que nos lleva a la página de atrás, lo que hace es desapilar la página. Es decir, desapilar la página. Es decir, las páginas visitadas antes con anterioridad, si pulso este botón, se van a ir colocando como el tope de la lista. ¿Está? Entonces voy deshaciendo, digamos, volviendo hacia atrás todas las búsquedas y los sitios que he visitado con anterioridad. Las direcciones de los sitios visitados también se almacenan en pilas. Entonces, esa es una de las aplicaciones, fíjense ustedes, muy comunes en informática y sobre todo este tipo de algoritmos es usado en este tipo de sucesos. ¿Cuáles son las operaciones básicas sobre las pilas? Bueno, muchas de las que vimos en el concepto de listas. Por ejemplo,
Las más básicas son la creación de una pila, la consulta del contenido del primer elemento, de lo que está en la cima, en el tope de la pila, la inserción de un nuevo elemento sobre la pila, que se suele llamar ese proceso de push, así se llama, y la eliminación del elemento superior de la pila, que también es llamada en inglés pop. Entonces tenemos la creación de la pila, la consulta del primer elemento de la pila, que está en el tope, la inserción de un elemento sobre la pila y la eliminación del elemento superior que está en nuestra pila. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es utilizar un ejemplo en Pascal, en donde almacenaremos en un tipo de dato abstracto pila dos números. Aleatoriamente hemos elegido el número 45 y el número 222. Lo que va a hacer este programa es, primero, crear la pila, en segundo lugar, guardar en esa pila dos números, el 45, que nos va a quedar abajo, y el 222, que nos va a quedar arriba de ese 45. Luego, lo que vamos a hacer es desapilar la pila esa, vamos a mostrar el 222 y el 45, y luego los vamos a mostrar en la pantalla. Por último, lo que vamos a hacer es volver a cargar esa pila, esta vez con n cantidad de elementos, no con dos, sino con mucha cantidad de elementos. No sé, es arbitrario. ¿Cuándo va a terminar? Porque en algún punto tiene que terminar. Lo vamos a dar por finalizado cuando se pulse un 0. Es decir, cuando pulsamos un 0 es porque la pila ya no tiene más elementos. Y luego lo que vamos a hacer es mostrar todos esa n cantidad de números que hemos colocado en la pila, mostrarlos en la pantalla. Por supuesto que yo voy a dar una corrida, un ejemplo de una corrida determinada. Se puede probar con cualquier otro número que ustedes desean. Para hacer este programa vamos a utilizar dos procedimientos. Uno que vamos a llamar inicializar pila, como siempre les dije, para hacer cualquier tipo de dato abstracto, primero tenemos que crear la pila, inicializarla de alguna manera, y luego guardarle datos. Nosotros vamos a llamar a ese procedimiento apilar, que en el tipo de dato abstracto también se llama, para pila, se llama apilar. Y luego vamos a usar dos funciones. La función desapilar, que lo que va a permitir es sacar los elementos que van en el tope, desapilar, para mostrarlos en pantalla, en nuestro caso, y después un procedimiento que vamos a necesitar, que es cantidad de datos, que es lo que me va no es, perdón, no es un procedimiento, es una función que me va a permitir ir controlando la cantidad de n's, que la segunda parte de este programa voy a tomar en cuenta, que van a ser los n números, es decir, la cantidad de números que voy a guardar dentro de nuestra pila. Eso lo vamos a realizar en una segunda función. El programa escrito Pascal tiene este formato, ¿está? Siempre les digo, miren el programa entero, miren el programa en cuanto a ver dónde empieza el programa de prueba o el programa principal, ¿eh? Acá está el programa principal. En este programa principal, ustedes van a ver, vamos a ver que se van a llamar los distintos procedimientos y funciones que están descritas en los procedimientos que acá tienen un rengloncito en blanco para que lo visualicen bien, el procedure apilar, la función desapilar, y la función cantidad de datos. Todo esto definido por un tipo de datos que ahora, los tipos de datos que vamos a ver, que el tipo de dato pila. Entonces, como les digo, primero veamos cuál es lo que hace nuestro programa de prueba o programa principal. Borrar la pantalla, la llamada del procedimiento de inicializar pila sin parámetros. Inicializar pila, que lo que hace es, obviamente, crear el primer elemento. No hace nada, al nil. Y se inicializa el contador de datos, que es lo que va a permitir después ir contando la cantidad de números en la segunda parte. Luego se va a mostrar la frase en la pantalla, y luego se llama como parámetro el número 45. Vamos a colocar en el mandamos, y el parámetro va a ser obviamente el 45. Lo que vamos a ir detallando es guardar el dato, en este caso de nuestra pila, hacemos que sea la nueva cima, y notamos que volvemos del procedimiento como parámetro el 222. En este caso, reservar un espacio en el nuevo nodo, vamos a crear un nuevo nodo, guardando el número 222, y lo vamos a poner encima de nuestra pila, arriba de todo. Y luego hacemos que este nodo sea la cima de nuestra pila, y anotamos un dato más. Así que tenemos dos datos. Cuando volvemos al programa principal, se muestra la frase, los datos eran, es una frase, los datos eran, y acá lo que hacemos es invocar a la función desapilar. Si se observan, la función desapilar. Invocamos a la función desapilar, que lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Es
tomamos un dato de la cima de la pila, recordemos que mandamos primero el 45 y después el 222, tomamos el primer dato, que se va a ser el 222, lo anotamos el siguiente, que sería la nueva cima, liberamos el espacio que ocupaba este nodo, finalmente movemos la cima a su nueva posición. Y anotamos que tenemos un dato menos, es decir, si antes teníamos 2, ahora le restamos 1, por lo tanto, lo que vamos a hacer es tener el 1. ¿Está? Cuando volvemos al programa principal, volvemos a invocar a la función, desapilar, donde lo que hacemos ahora es mostrar, escribir el número 222. ¿Está bien? Mostramos el 222, anotamos el siguiente, que sería nuestra nueva cima, y liberamos el espacio de la memoria, siempre con el dispose. Finalmente movemos la cima a su nueva posición, y en este caso notamos que esto hay un dato menos. Si observan bien, ahí terminó de mostrarse entonces el 222 y el 45. Cuando se vuelve al programa principal, se muestra la frase ahora introduce datos, 0 para terminar. Eso es, datos numéricos hay que colocar, sobre todo números enteros. Recordando que cuando es 0 es porque se finaliza la carga. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se hace una repetición hasta que el número sea 0, el n sea 0. ¿Y qué es lo que se hace dentro de este? Es leer un dato y invocar el procedimiento apilar con ese dato. Y lo que vamos a hacer es, como en este caso no tenemos nada porque ya hemos mostrado el 45 y el 222 en este orden, 222 y 45, la pila está vacía. Por lo tanto, reservamos un espacio, guardamos el dato, lo ponemos encima, hacemos que este sea la nueva cima y anotamos que tenemos un dato más. Pero cuando volvemos, nos pide otro nuevo número. Supongamos que no sea 0, volvemos a invocarlo. En ese caso, lo que vamos a hacer es crear otra vez, volvemos a reservar espacio en la memoria, guardamos el dato, lo ponemos encima, siempre vamos moviendo la cima, ¿no es cierto? Uno por uno se van incrementando cada uno de los números. Anotamos que esta es la nueva cima y anotamos que tenemos un dato más. Así tenemos dos datos en este caso. Volvemos al programa principal, volvemos a pedir otro número, si ese número no es 0, se vuelve a invocar el procedimiento apilar con ese, con ese, este, con ese valor, y reservamos otra vez espacio para un nuevo nodo, guardamos el datos en ese nodo, lo colocamos en la cima de todo, y hacemos que este sea nuestra nueva cima. Y anotamos, sumamos 1 a nuestro contador. De modo tal que supuestamente ya a esta altura tenemos 4 números. Vamos a suponer que cuando volvemos otra vez, la lectura del número n sea 0. En ese caso ya no queremos más nada. En ese punto ya no queremos más nada y nuestro ingreso de datos se terminó. En ese caso ya no volvemos a invocar el procedimiento apilar, sino lo que vamos a hacer ahora es desapilar los datos. Es decir, vamos a mostrar la frase, los datos eran, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir de atrás para adelante, mientras cantidad de datos sea mayor a 0, supongamos que tenemos 4 números y 4 es mayor a 0, lo que hacemos es llamar a la función desapilar. ¿Y qué es lo que hace la función desapilar? Lo que va a hacer es tomar el dato que está encima, anotamos el siguiente, que sería la nueva cima, lo que hacemos es liberar el espacio que ocupaba este nodo, y finalmente movemos la cima a su nueva posición. Y luego lo que hacemos es, a ese contador que antes valía 4, le restamos 1, de modo tal que ahora vale 3. Y esto lo hacemos hasta que este contador sea igual a 0. En ese punto ya no mostramos más nada y el programa finaliza. Entonces, ustedes vean una cosa, que como nosotros estamos apilando cada uno de los datos y desapilando cuando queremos mostrar los datos. Esta es nuestra idea. Observemos lo siguiente, vamos a verlo un poquito mejor, un poco más cerca. En la primera parte del programa, lo que hacemos es definir el tipo puntero, luego el registro, que va a ser de formato de nuestra pila, y las variables cima, que va a ser de tipo puntero, y el contador de datos, que nos va a contar la cantidad de datos que vamos guardando dentro de nuestra pila. Luego tenemos el procedimiento inicializar pila, lo que hace es indicar, crear la pila, apuntando a un nuevo primer elemento, y el contador de datos inicializarlo en 0. El procedimiento apilar lo que nos va a hacer es reservar, como les digo, el espacio en la memoria. El espacio para un nuevo nodo sería guardar el dato, perdón, dentro de este nodo,
lo ponemos encima de nuestra pila, hacemos que esta sea nuestra nueva cima, y contamos que tenemos un dato más. Siempre el contador de datos nos va a ir regulando la cantidad de datos que vamos apilando, en el caso del procedimiento apilar, y en el caso de la función que vamos desapilando, lo vamos decrementando. La función desapilar, como les decía, tomamos un dato de la cima, anotamos el siguiente, que sería la nueva cima, liberamos el espacio que ocupaba este nodo, y finalmente movemos la cima a su nueva, movemos es una forma de decir, a su nueva posición. Al liberar ese dato, ya la cima contiene otra información. Y luego vamos decrementando al contador en 1 para saber que lo que anotamos es que tenemos un dato menos. La función cantidad de datos, lo que voy regulando es que cantidad de datos va a ser igual al contador de datos. Eso es lo que va a hacer, fundamentalmente va controlando cuántos datos apilamos y cuántos datos desapilamos de acuerdo a que usemos el procedimiento apilar o de acuerdo a cómo utilicemos el procedimiento desapilar. Bien, vamos a ver la corrida de este programa, cómo funcionaría. Como les digo, el programa se dividía en dos partes. Creamos un tipo de datos pila donde guardábamos en este orden el número 45 y el número 222. Esa sería la primer parte de este programa. Y luego, fíjense ustedes cómo mostramos los datos. Mostramos el 222 que estaba en la cima y luego el 45 que es el que estaba abajo de todo. ¿Está bien? Esa es la primer parte de este ejercicio práctico. Luego tenemos la parte, digamos, más sabrosa, más sustanciosa de este programa, en donde vamos a guardar en una pila n cantidad de datos. Este n va a estar determinado en el momento que presionemos 0 en el momento de ingresar un nuevo dato. Supongamos, acá estamos, la corrida del programa, lo que yo hice es ingresar un nuevo dato. Bueno, puse el dato 50 y ese dato 50 fue al fondo de la pila. Luego me pidió nuevo dato y puse el número 23, el nombre. Este 23 fue arriba de esa cima, arriba de ese 50. Así que la nueva cima era 23. Luego, cuando me pide ingresar un nuevo dato, he colocado el número arbitrariamente 187. Entonces ahora 187 pasa a ser la cima de esta pila. Cuando me pide un nuevo dato, he colocado el número 38. Entonces 38 pasó a ser la nueva cima y el 50 quedó abajo de todo. Cuando me pide un nuevo dato, coloqué el número 5, y ese número 5 pasó a ser la cima de la pila. Con lo cual, la pila me va a quedar arriba 5, abajo 38, más abajo 187, más abajo 23, y al fondo de todo queda el 50. En el momento que se coloca 0, se decide colocar 0, el programa dice, bueno, ahora hay que desapilar todo y liberar toda la memoria. ¿Cómo se desapila? Bueno, mostrando primero el último dato en que hemos ingresado es el primero que va a salir. Por lo tanto, lo que se hace es mostrar el número 5, luego la cima va a pertenecer al siguiente, que va a ser el 38, la cima va a estar, al mostrar el 38 y al liberar la memoria, la cima está ocupada por el 187, que lo muestro, se libera la memoria de este nodo, y se pasa a hacer la cima el número 23. El número 23 se muestra, se libera ese nodo, y luego por último tenemos, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, al fondo de la pila quedó solamente el número 50, se muestra, y luego no hay más nada en esta pila que hemos creado anteriormente. Digamos, el concepto no es muy difícil de aprender. Recuerden ustedes que en este caso, el concepto de apilar, lo primero que vamos a ver es lo que tenemos en la cima de nuestra pila. Es lo primero que sale. Así que si tenemos que ir buscando lo que está abajo de todo, tenemos que ir desapilando uno a uno los elementos, o ir recorriendo uno a uno los elementos hasta encontrar el buscado. Lo mismo, recuerden ustedes, tengan en claro los conceptos de deshacer como un algoritmo típico de este tipo de dato abstracto pila, o cuando visitamos diferentes páginas y vamos retrocediendo, lo que vamos a ir es desapilando
cada una de las páginas visitadas. Ejemplos típicos de este tipo de datos abstractos que son muy usados en programación. Hasta acá, chicos, entonces vimos el tipo de dato abstracto fila. Espero que lo hayan entendido. Espero que hagan este programita, que es bastante sencillo, o los que tengan a mano de hacer, los que les venga bien a ustedes comprobar. Les digo este porque es el más sencillo de usar. Lo pasan, lo prueban. Cualquier inconveniente que tengan en la concepción, tanto sea de la idea como también de la corrida del programa, por favor me hacen saber este, con un mensaje que tienen alguna dificultad, y yo, por supuesto, que me voy a comunicar con ustedes inmediatamente para poder evacuar cualquier tipo de consulta que ustedes tengan. Bueno, les agradezco mucho a todos, espero que tengan buena suerte, pasen los programas, no dejen de practicar porque es una de las cosas más importantes que tenemos en programación, y sobre todo cuando vemos estos tipos de datos, verlos en funcionamiento nos da a nosotros mucha mayor seguridad en el momento de usarlos. Así que por favor, pásenlos y me consultan cualquier inconveniente, cualquier detalle, o si quieren algún ejercicio más práctico, lo pueden hacer perfectamente, o si no, pedírmelo. Bueno, como les decía, muchísimas gracias por todo, espero su colaboración y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias y hasta entonces.